presentado un amparo para frenar lo suyo. Entonces ambos están precisamente en esta situación peculiar, ¿no? Pero como señalo, según Alarcón, lo suyo es por una conspiración de Vizcarra, y por supuesto Alarcón ha ido también contra Vizcarra, y Vizcarra lo que ha hecho es presentar una moción de amparo. Pero bueno, más allá de la anécdota, de esta enemistad, de esta rivalidad, ¿no? Los cargos contra ambos son complicados, son serios, y de hecho hoy ya la denuncia contra Edgar Alarcón está en manos del Pleno. Vamos a conversar de este tema con nuestra primera invitada, Felicita Tocto, congresista de la República de Descentralización Democrática, integrante además de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que ha estado también muy pendiente del caso de Alarcón, y entendemos pues quería también, o propuso ella también, estar al frente por el lado pues de las denuncias contra Vizcarra. Pero vamos a comenzar hablando entonces del expresidente. Congresista, gracias por estar con nosotros, porque Martín Vizcarra ha presentado esta acción de amparo contra las denuncias en el Congreso, y como sabemos, él es candidato al Congreso, y lo que lo amenaza ahora o enfrenta ahora es la posibilidad de una inhabilitación. ¿Qué consecuencias puede tener una movida de estas o una acción como estas que ha tomado pues Martín Vizcarra? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, señor Enrique, por la entrevista. Saludar a todos sus televidentes. Sí, efectivamente nos encontramos en una situación muy difícil para el país, y sobre todo en una situación en la que el Congreso está ahorita en la oportunidad de poder mostrarle a la población la objetividad y la transparencia con la que debieron haber de alguna u otra forma actuado nuestros antecesores. Sin embargo, creo que nos encontramos en el momento indicado. Escuchaba al momento de ingresar el comentario que usted mencionaba respecto de que habrían dos bandos de alguna otra forma contrapuestos acá respecto del señor Alarcón y el señor Vizcarra. Y justamente al Congreso le toca decidir el destino de ambos, ¿no? Respecto del señor Vizcarra, con la acción que hoy día hemos conocido por los medios que va a presentar, porque todavía no la presenta hasta donde tenemos conocimiento, lo que busca es de alguna otra forma frenar al Congreso. Sin embargo, la investigación del señor Vizcarra dudo mucho por las cuestiones de plazo que lleguen al Pleno, a aprobarse en el Pleno, porque hay que recordar que la subcomisión tiene que elaborar primero un informe de pertinencia de hechos, luego va a tener que ser aprobado por la misma subcomisión, elevado a la comisión permanente, luego va a tener que ser aprobado en el Pleno. En ese sentido, no creo que el plazo alcance para llegar antes de las elecciones. Porque se tiene que respetar además el debido proceso, ¿no? Nos guste o no nos guste el personaje, por obvias razones. Sí. Definitivamente. Los casos tienen éxito cuando se llevan tomando en cuenta dos cosas: el debido proceso y la objetividad. En el caso de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, con que el delegado ponente de la causa lleve pues durante todo el proceso de investigación exponga básicamente su neutralidad, ¿no? Ahí en los casos tienen éxito, si no se dilatan bastante, siempre hay impugnaciones a alguno de los actos. Sin embargo, no ha sido el caso nuestro en la delegación que hemos tenido. Pero hablando del señor Vizcarra, lo que se busca, creo yo, de alguna otra forma, es que no se llegue a ejecutar lo que evidentemente va a decidir el Congreso. Bien, ahora, cuéntenos, ¿usted propuso efectivamente ser la ponente en este caso? Porque quien ha resultado finalmente el designado es Jim Mamani, que será el delegado pues de las denuncias constitucionales tanto contra Vizcarra, contra las dos exministras Macetti y Astete. ¿Usted propuso esto y se lo impidieron? Sí, definitivamente nosotros desde nuestro despacho ingresamos una solicitud para poder llevar a cabo esta investigación y ser la congresista delegada, por cuanto soy congresista delegada de la denuncia constitucional 371 del caso del señor Alarcón. Y hemos demostrado a lo largo de nuestra investigación total objetividad, transparencia y sobre todo el cumplimiento del debido proceso. Lo que nosotros podíamos
brindarle al caso Vizcarra era el mismo procedimiento que hemos aplicado en el caso del señor Alarcón, que significa objetividad, conocimiento de la causa y sobre todo la transparencia con la que se debe llevar a cabo este tipo de acciones o de casos. Y por otro lado, porque quien le habla no forma parte de ningún partido político que esté ahorita en campaña y por lo tanto demostraba de alguna otra forma ahí objetividad respecto de la causa. Sí, disculpe, el señor Mamani, ¿a qué partido pertenece? ¿Se me ha escapado ese dato? Bueno, creo que él ha sido de UPP y ahora está en nueva constitución y también estamos totalmente de acuerdo que haya sido el señor Mamani quien lo esté llevando. Sin embargo, el día de ayer se opusieron algunos colegas y yo también agradezco a los colegas que nos brindaron su confianza, alegando pues de que mi persona había pertenecido al partido de Somos Perú y eso es de conocimiento público. A motivo de la vacancia nosotros tuvimos que renunciar porque creíamos que era lo correcto y nos separamos y formamos una bancada independiente. En ese sentido, también el día de hoy se me propuso nuevamente llevar el caso, sin embargo, siempre respetuosos de la democracia, hemos declinado a poderlo llevar. Bien, ahora, hablemos del caso, en estos minutos que nos quedan, del caso Alarcón, porque lo que sí ha ocurrido es que la Comisión Permanente ha aprobado la acusación constitucional contra el señor Alarcón por enriquecimiento ilícito sobre un informe, además, que usted presentó, pues, originalmente. Y claro, digamos que ya pasa tanto tiempo o han pasado tantas cosas, digamos, en tiempos relativamente cortos que nos vamos olvidando. Pero los cargos contra el señor Alarcón, que hoy dice que son precisamente una conspiración de Vizcarra contra él y qué sé yo, son realmente graves y tienen larga data. Esto, sobre todo, o lo principal, si mal no recuerdo, iba por el lado pues de un tema de compra y venta de autos relacionado pues con un lavado de activos, más de 90 autos. Pero incluso cuando él estaba en la Contraloría, en ese momento las denuncias de prensa tocaban acusaciones muy serias que incluso entrelazaban el trabajo del señor en la Contraloría con esta compra y venta de carros, es decir, que hacía los negocios incluso dentro de la Contraloría en circunstancias poco claras. ¿Su informe refleja un poco esas circunstancias? Sí, justamente lo que ha alegado el día de hoy el señor Alarcón, a quien debo mencionar que no conozco, ni tampoco soy su amiga ni su enemiga. Yo he asumido una delegatura de esta denuncia y lo que he hecho es mi trabajo, y mi trabajo es un informe técnico que está al alcance de todos los colegas congresistas, inclusive al alcance de los medios de comunicación, y lo que el día de hoy se trató de hacer es de alguna otra forma mencionar que esto era una conspiración. Para hacer una conspiración yo debo ser parte de la conspiración y de ninguna manera voy a tolerar ese calificativo. Esta es una investigación que viene ya de años atrás, son aproximadamente 3 años en los que se inició esta investigación respecto a la causa que nos atañe en el Congreso de la República. Es básicamente durante el periodo en el que fue Contralor General de la República. Lo que sucede es existen desbalances patrimoniales. Se han realizado 5 pericias en el Ministerio Público que demuestran un desbalance patrimonial de más de 201.000 soles. Y existen también depósitos de origen desconocido, que significa que no ha sabido sustentar de dónde hay 21 depósitos por un monto de 275.000 soles a más. Entonces, hasta la fecha, o al menos a nosotros durante el procedimiento de investigación que hemos tenido, tampoco lo ha podido sustentar ni mediante un escrito ni mediante la audiencia. Por lo tanto, lo que nosotros hemos podido concluir es que existen indicios reveladores, que es lo que solamente necesita el Congreso, porque hay que recordar que el Congreso no condena, el Congreso apertura o da el pase a la Fiscalía para que realice la denuncia ante el Poder Judicial. Entonces nosotros hemos concluido que existen indicios reveladores que nos hacen presumir que el señor ha cometido enriquecimiento ilícito y que debería ser formalizado su denuncia ante el Poder Judicial para que determine si hubo o no delito. Esta denuncia finalmente, ¿cuándo se va a ver en el Pleno y el resultado sería la inhabilitación del señor Alarcón?
en caso se apruebe? La inhabilitación es una denuncia que corresponde a un juicio político. En el caso concreto que se me ha delegado es un antejuicio político, es decir, los delitos penales prescritos en nuestro Código Penal. No se nos ha solicitado, o al menos la denuncia constitucional realizada por la fiscal de la Nación no prescribe una inhabilitación, por lo tanto, en esta denuncia lo que va a tener como resultado es aperturarle a la fiscalía para Bien. que pueda realizar su denuncia al Poder Judicial. ¿Cuándo se vería? Esa es una pregunta que yo no podría darle respuesta por cuanto es la mesa directiva quien agenda el pleno, los puntos del pleno mediante la Junta de Portavoces. Esa es una decisión que queda ya para la mesa directiva y para los portavoces de ver cuándo se va a ver esta causa, ¿no? Muchas gracias. Para terminar, ahora sí, la fiscal de la Nación acaba de emitir un video en el cual, bueno, va en línea de colisión contra el Congreso, básicamente porque precisamente la comisión había advertido que ella no estaba pues asistiendo y bueno, se ha aprobado pues esta moción de extrañeza y malestar contra la fiscal de la Nación, pero se sugiere que podría también darse una acusación constitucional. ¿Qué va a pasar en la relación entre la Fiscalía de la Nación y el Parlamento? Hay que ser conscientes que nos encontramos en un momento de la historia de nuestra patria donde todas las instituciones carecen de legitimidad por cuanto la población no las aprueba. Su actuación no aprueba, la población no aprueba la actuación de las instituciones. En ese sentido, yo creo que por los últimos cuestionamientos que ha tenido la fiscal de la Nación, lo más saludable y lo más transparente hubiera sido que recurra ante el Congreso de la República, que ha sido citado a la Comisión de Justicia, a dar explicación de respecto a los cuestionamientos. Creo que se hubiera evitado que el Pleno del Congreso el día de ayer aprobara esta moción si es que la señora fiscal hubiera actuado con diligencia. Es necesario darle a conocer a la población y hay que recordar que el Congreso de la República, nos guste o no, representa a la población. Es la representación nacional y es ahí donde deben recurrir o concurrir cuando son citados algunos funcionarios, no por una cuestión de coacción, sino por una cuestión de transparencia en el trabajo o en la función que deben desempeñar. Bien, muy bien. Congresista Felicita Tocto, muchas gracias por acompañarnos esta noche en Cara a Cara. Muchas gracias a usted por la entrevista, muy amable. Buenas noches. Vamos a continuar ahora, nos vamos hasta Piura, donde se encuentra Marco Arana, candidato presidencial por el Frente Amplio. Estamos ahora mismo, bueno, cómo va a terminar la izquierda, si nos estamos yendo más hacia la derecha. La foto del día seguramente en términos electorales ha sido el abrazo en plena pandemia o, en fin, entre el señor Hernando de Soto y el señor Rafael López Aliaga, que ya sabemos como otros dos candidatos presidenciales continúa en carrera, pero de Soto fue a expresarle pues su solidaridad y por supuesto esto lleva a pensar si es que de Soto finalmente va a endosar a López Aliaga, porque esto no es definitivamente común y con eso quería iniciar con este tema de coyuntura. Marco Arana, ¿cómo está usted? Su opinión sobre este abrazo del flanco derecho. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, es un abrazo de la derecha política del país, ¿no? No nos olvidemos que López Aliaga es el candidato de los ricos en el país y de la derecha más ultraconservadora que hay en nuestro país. Y no extraña que Hernando de Soto y a lo mejor otros candidatos de la derecha estén preocupados por poder crecer en la intencionalidad de voto y en realidad más que un gesto democrático ha sido un gesto relacionado con los mismos intereses económicos que defienden, ¿no? Bien, y digamos, pero en los últimos días la discusión política está muy centrada en esta suerte de polarización, donde vemos efectivamente estas dos o tres candidaturas de derecha, si contamos la de Keiko Fujimori, y las apuestas corren por si alguna de estas va a pasar a la segunda vuelta. Y efectivamente, claro, en medio de una polarización, por lo general la posición del electorado puede irse hacia un lado o hacia el otro, repartirse en todo caso. ¿Cómo observa ahí usted precisamente a la izquierda? Bueno,
las izquierdas, como siempre ocurre, vamos a tener que comunicarnos más con la población, con la ciudadanía, para que en medio de la escasez de recursos que hay, efectivamente podamos conectar con la ciudadanía y decirles si hay alternativas de cambio. Sí se puede trabajar por un Perú mejor, con justicia ecológica, con justicia social, libre de corrupción, y ustedes escojan bien, porque en realidad lo que encontramos es que hay un rechazo generalizado de la ciudadanía frente a toda la clase política y frente a los temas de corrupción que salpican por todo lado. Y en esa perspectiva, que puedan conocer las alternativas y las propuestas que plantea el Frente Amplio y la ciudadanía pueda decidir de manera informada. En ese escenario de las izquierdas al que usted alude, bueno, la figura más visible es su ex aliada Verónica Mendoza. Ella ha dicho hoy que se compromete a que Tía María no irá durante su gobierno. Usted, por supuesto, pues que tiene una impronta además ambientalista. ¿Qué opina al respecto? Bueno, qué bueno que ya definió su posición sobre el tema, ¿no? Porque nosotros la tenemos definida hace años. Entonces, y hemos ido muchas veces a acompañar a los agricultores del Valle del Tambo. Entonces, espero además que otros candidatos, incluidos de la derecha, ¿no?, se den cuenta que allí no hay licencia social, que la viabilidad técnica de ese proyecto es una viabilidad altamente cuestionada y que, como debe ocurrir en todo país que se respeten los derechos, se hará la minería donde efectivamente no ponga en riesgo y no amenace otras actividades y donde tenga licencia social. Ayer leía una nota sobre el presidente de los Estados Unidos, el presidente Biden, que está llano a dar algunas licencias para que se haga minería de cobre en Estados Unidos, pero ya dijo que no se va a hacer en cualquier lugar. Entonces, aquí en el Perú, mínimo lo que podemos hacer es decir, bienvenida a la actividad minera, pero no se puede hacer en cualquier lugar ni en contra de la voluntad de la gente. No se puede hacer amenazando otras actividades económicas, como pasa en el caso del Valle del Tambo, ¿no?, con el proyecto Tía María. Así que, más bien, que otros candidatos puedan hacer lo propio, ¿no?, de respaldar la actividad agrícola en el Valle del Tambo. Usted dice bienvenida a la minería en determinadas circunstancias. ¿Tiene claro, por ejemplo, qué proyectos mineros sí impulsaría en caso de llegar al gobierno? Estamos hablando de todas maneras de una situación muy deprimida la que va a recibir la próxima administración por consecuencia de la pandemia. La recaudación tributaria, que ya era exigua en el Perú en términos de PBI, lo va a hacer más. Entonces yo le pregunto, ¿cuáles son los proyectos mineros que están en cartera que usted sí vería como viables, para entender un poquito su posición desde ambos lados? Bueno, en primer lugar, la recaudación tributaria tiene que crecer, dejándose el Tribunal Constitucional de cometer actos groseros que impiden cobrar grandes deudas tributarias como la que acaban de aprobar para favorecer a Telefónica, ¿no? Y como en la fila de espera además está Minas Buenaventura, Scotiabank, en fin. Es decir, la recaudación de impuestos que tiene que crecer no solo viene de la minería, y hay que hacer que venga bien de la minería, y eso implica un nuevo marco regulatorio. Por ejemplo, nosotros consideramos que los proyectos que ya están y están buscando ampliación, lo que deben hacer es acogerse a las leyes ambientales y a los temas de buenas relaciones con la comunidad, para que si van a ampliar sus operaciones en Sauder, van a ampliar sus operaciones en Cerro Verde. Ahora mismo Yanacocha está ampliando sus operaciones. Entonces, vamos a estar muy vigilantes de que eso se haga de acuerdo a ley y respetando a las comunidades. Sobre los nuevos proyectos, habrá que ver. Miren, en este momento están vendiendo las minas de litio de Puno, las están vendiendo en Canadá. Van a concretar esa venta en mayo, sin pagarle un solo centavo de ingresos al Perú por esa venta. Eso es una sinvergüenzada. El Estado tiene que hacer respetar. Si una mina del Perú se vende en el extranjero, los impuestos tienen que ser pagados en el Perú. Y no nos hagan como hicieron cuando vendieron la mina de Río Blanco. La vendieron afuera y no pagaron un centavo por esa transferencia al Perú. Vendieron las bambas a los chinos y no pagaron un centavo por esa transferencia al Perú. Y ahora quieren vender las minas de litio, que sería un nuevo proyecto minero de Puno, lo quieren vender en Canadá, en Toronto, en la Bolsa de Valores, sin pagar un solo impuesto al Perú. Entonces, lo que hay que hacer es que comiencen a pagar impuestos de verdad. En el caso de si van a transferir proyectos y que veamos esos nuevos proyectos. Por ejemplo, en el caso de la minería de litio,
Allí hay toda una discusión sobre la nacionalización de ese yacimiento, porque son yacimientos muy importantes sobre los que va a haber además gran demanda por el tema del cambio de matriz energética que están realizando en la industria automotriz, ¿no? Y en los otros proyectos habrá que ver uno por uno de los nuevos proyectos que están pensando cuáles realmente se pueden hacer. Y eso tiene que ver con su viabilidad técnica, tiene que ver con su viabilidad social. Si eso no ocurre, efectivamente, como pasa en cualquier país civilizado, ahora mismo en Estados Unidos o en Europa, se tiene que decir, este sí, este proyecto no. Habrá que evaluar uno por uno. Conga no tiene viabilidad. Tía María no tiene viabilidad. La ampliación de Yanacocha la están haciendo. La ampliación de Sauder, de Cuajones la están haciendo. La ampliación de Cerro Verde lo están haciendo. Veamos qué otros proyectos. La Bambas está en operación y efectivamente tiene que resolver los conflictos que tiene, ¿no? En ese sentido, la minería, además, necesitaría un nuevo marco regulatorio. Hemos propuesto un proyecto de ley sobre nueva minería y sería bueno debatirlo. Recordemos que Vizcarra ofreció a los gobernadores de la Macro Sur que iba a haber un nuevo marco regulatorio y nunca lo hizo. ¿Verdad? Así que ya es hora que eso también se debata, ¿no? Ahora, para que pueda haber... Sí, para seguir el tema de la minería y poder entender mejor su posición. Por ejemplo, los cambios que usted propone, ¿cómo nos dejaría frente, por decir, ya no a países europeos o Estados Unidos, pero a países de la región con los cuales competimos? Por ejemplo, Chile. ¿Chile tiene mejores condiciones para la minería? ¿Chile tiene una mejor regulación que la del Perú, por ejemplo? A ver, muy buena pregunta. Chile tiene también minería estatal, ¿no? Y su pregunta nos conduce, ¿alguna mina debiera ser estatal en el Perú? Qué buena pregunta, ¿no? Tengamos una mina estatal también en el Perú, podríamos hacerlo con el litio, ¿no? Y con las concesiones, para seguir el buen ejemplo de Chile, ¿no? Que tiene su minería de cobre, esto todavía en manos estatales, beneficiando mejor a su país. También tiene minería privada, pero no nos olvidemos, Chile tiene paralizado el proyecto Pascua-Lama, que es un proyecto minero que está en la frontera con Argentina, y lo tiene paralizado porque su autoridad ambiental dice que ese proyecto no va. Y en los otros casos tiene proyectos mineros, no nos olvidemos, en el norte de Chile. En el norte de Chile, las condiciones geográficas y las condiciones que hay son diferentes de las del Perú. No tenemos minería colocada al lado de la agricultura. No tenemos tajos abiertos que se quieren colocar a 4 kilómetros de un valle. Hay otras condiciones geográficas. Y entonces, si las condiciones geográficas sobre el acceso al agua, sobre la tecnología que se va a usar, varían, y la autoridad ambiental, como en el caso de Chile, le dijo al proyecto Pascua-Lama, ese proyecto no va, ¿no? Que tengamos una autoridad ambiental en el Perú, que por lo menos en los casos más sonados puedan emitir su palabra y no estén arrodilladas como sí pasa en el Perú. Y en Chile no. Ahí la autoridad ha tenido mayor autoridad para ordenar y poder decidir, ¿no? Muy bien, muy bien. Vamos a ir a una pausa. Yo quería rematar con una pregunta más sobre minería, pero vamos a la pausa y le dejo además la inquietud del reciente endose que han hecho figuras conocidas de la izquierda que se habían alejado en su momento de Verónica Mendoza, como Indira Wilca, Marisa Glave, Tania Pariona, que han dicho, bueno, que van a votar finalmente por ella. ¿Cómo juega en este caso el Frente Amplio? Porque finalmente ustedes están en campaña y lo que quieren es conquistar ese voto de izquierda. Regresamos. Volvemos con Marco Arana. Antes de incidir en la pregunta que le dejé antes de la pausa, quería cerrar el tema minero, porque usted plantea efectivamente, y usted insiste en que no está contra la minería como tal, pero digamos que sí plantea claramente más restricciones. Entonces yo lo que quería preguntarle era si tiene claro, sin duda pues la minería es una actividad muy importante para nuestra economía. Hay quienes de alguna manera, simplificando, dicen que en algún momento pues el crecimiento del Perú estaba amarrado al precio del cobre, punto, ¿no? En fin, con las variaciones que pudiéramos tener, pero el hecho es que hemos sido una economía muy dependiente de la minería, y hay quienes sostienen que negarle esa condición al Perú del país minero es dispararse al pie. Muy bien.
Hay, por supuesto, opiniones distintas, hay, por supuesto, opiniones que van por el cambio de una matriz económica hacia otro lado. Y mi pregunta es, ¿con qué reemplazaríamos, en todo caso, lo que se perdería de los fondos aportados por la minería en una figura así? ¿Hacia dónde nos podríamos abrir de manera realmente posible? El tema es que la minería deje de contaminar nuestros ríos, deje de ser la principal generadora de conflictos sociales y deje de contaminar a miles de peruanos. En este momento tenemos más de 12.000 peruanos que tienen pruebas de tener metales pesados en su sangre por contaminación minera, antigua minería, o presente. Disculpe, Marco, de minería formal. De minería formal, de minería antigua, de minería estatal, de minería privada, de minería pequeña y grande, porque la minería es una actividad de alto impacto ambiental, sino que eso se oculta, ¿no? No se quiere informar, por ejemplo, de las miles de personas que están contaminadas con metales pesados. Es más, algunas veces viajan al IMI y se encadenan delante de las puertas del Ministerio de Salud, pero igual no les hacen caso, apenas salen en los medios, porque claro, como eso muestra el otro lado de la minería, no se quiere presentar, ¿no? Entonces, en realidad lo que necesitamos son nuevas reglas para la minería. Y yendo a su pregunta, ¿no? Hay que diversificar nuestra economía. El Perú tiene actividad minera, bien, pero también tenemos actividad de pesca, tenemos actividad forestal. Ahora mismo habría que reactivar nuestra economía reforestando todo lo que se ha deforestado de parte de la agroindustria en la Amazonía, que ha cometido estragos, de parte de los mineros ilegales que están cometiendo estragos con la deforestación amazónica, o también de parte incluso del narcotráfico que ha deforestado. Entonces, lo que necesitamos, por ejemplo, un plan de reforestación nacional que genere empleo y recupere esas zonas. Sería extraordinario para ayudar a recuperar nuestra economía. De otro lado, tenemos que, en el proceso de diversificación económica, tenemos que hacer acuicultura y tenemos que relanzar nuestra forestación. Evidentemente, esos son ámbitos en que no se están abordando adecuadamente. En este momento están destruyendo Gamarra. Indecopi ha hecho un informe en favor de que haya una política de salvaguardas para que no destruyan Gamarra con la importación de prendas de vestir que vienen con precios subsidiados. Nadie les hace caso. El Ministerio de Economía y Finanzas mira para otro lado. El Ministerio de Producción mira para otro lado. Nuestro respaldo pleno a los industriales de textiles de Gamarra y su reclamo de salvaguarda. Por allí están las actividades que tenemos que impulsar. Hay que impulsar energías limpias. Podemos impulsar la producción de energía eólica, de energía solar, de energía geotérmica, y allí tenemos otros rubros de inversión. Ahora, es una agenda deseable en muchos puntos, muy interesante, pero reitero, en medio de una pandemia va a ser posible. Luego de los efectos de una pandemia va a ser posible. O sea, el Perú ya era un país de ingresos medios, con toda la mala distribución que usted quiera, pero evidentemente pues hay avances, pues, ¿no? En los últimos 30 años. Negar eso, negar los números de la pobreza extrema hace 30 años con los de ahora. Nadie niega eso. Sería... Lo que se está negando... ¿No se va a retroceder? Es mi pregunta. ¿No se va a retroceder? ¿Por qué se tendría que retroceder si la libra de cobre estaba a $3 y ahora está a 8? Por el contrario, lo que pasa es que quieren hacer eso más intensivamente, sin respetar a la gente, a balazo limpio. Eso no se puede hacer. En este momento, la libra de cobre se ha disparado a $8. Estaba a 3. Entonces, nuestra producción de cobre ha subido. Lo que pasa es que quieren hacer intensivamente más todo eso. Bien. Hagámoslo bien. Hagamos que la minería deje de ser una amenaza para la gente. Eso es importante. Bien. Y que la minería pueda convivir con otras actividades sin amenazarlas. Eso es importante. Le preguntaba sobre la adhesión de las 3 exparlamentarias, Glave, Pariona y Wilca, a la candidatura de Verónica Mendoza. ¿Cómo el Frente Amplio juega en todo caso? Porque estamos hablando, claro, primero del voto de izquierda, pero me imagino que también usted va a intentar abrir la cancha, ir probablemente por el voto de izquierda. Me refiero pues a las autodefiniciones de las personas en las encuestas, ¿no? Que están en alrededor de 30%, que se autodefinen entre comillas de izquierda y demás. Es decir, no se está llenando demasiado ese espacio pensando pues en la competencia política, en la competencia electoral.
Marco Arana se podría centrar. Bueno, nosotros estamos, más que buscar el apoyo de figuritas, nosotros lo que estamos buscando es el apoyo de la ciudadanía, de la población. Y por eso saludamos, por ejemplo, que los agricultores, donde hemos pasado de los trabajadores, tanto de la agricultura familiar como los trabajadores de las agroexportadoras, o los trabajadores de la industria de calzado, o los trabajadores de la industria textil, a quienes conocemos y venimos trabajando y apoyando a lo largo y ancho del país, puedan darnos su respaldo. Acabo de reunirme con ellos, por ejemplo, en La Libertad. Acabo de estar con ellos en Piura, ¿no? Y acabamos de estar además con trabajadores intelectuales, con trabajadores de la cultura, del arte. Y qué bueno que ellos consideren que nosotros somos una buena alternativa. Acabamos de reunirnos con jóvenes de colectivos ambientalistas y que expresan su respaldo al Frente Amplio. Así que yo creo que lo propio, más bien a estas alturas del proceso electoral, lo que corresponde a cada fuerza política es hacer un esfuerzo de convocar a más. En ese esfuerzo estamos. Ahora me hallo en Tumbes, acabamos de tener una caravana, ¿no? Recorriendo un par de horas toda la ciudad, en un momento que además que hay lluvias y escuchamos las quejas de la ciudadanía por tumbesina, por la mala manera como se ejecutan las obras de la reconstrucción, y escuchamos a grupos, hoy día hemos estado en Talara, también que tienen que ver con el derecho a la vivienda, que están buscando agua potable, que se reúnen con nosotros y nos expresan su apoyo. Lo que se necesita es, como usted lo ha señalado, es que los partidos políticos abramos más la cancha, que escuchemos más a la gente y que los convoquemos a apoyarnos. En ese esfuerzo, en esa tarea estamos ahora. Iremos luego al sur del país también en favor de ese voto, que conozcan nuestras propuestas, y las otras organizaciones hacen lo propio, ¿no? El Congreso es un escenario todavía incierto el que vamos a tener. El Frente Amplio estuvo cerca de tener a la que hubiera sido la presidenta interina o la presidenta de transición. Eso no se logró al final. La matemática de los votos terminó pues con Sagasti en la posición en la que está ahora. Pero ahora las propias encuestas también, como digo, ¿no? Hay una indefinición muy grande e incluso el Frente Amplio no aparece hasta ahora como una posible bancada. La última encuesta del IEP me parece que le da a Acción Popular, Somos Perú, Partido Morado, FREPAP y Fuerza Popular. Y de ahí viene el resto de grupos. Es cierto que hay muchos que están allí en la cola, pero el hecho es que el Congreso no está definido. No se sabe, evidentemente, no solamente si el presidente de la República va a tener una gran bancada, sino siquiera si va a tener bancada, tal como están las cosas. ¿Cómo se va a resolver esta relación ejecutivo-legislativo que tantos problemas le ha traído al Perú y tanto ha degradado la democracia en los últimos años? ¿Cómo revertirla a partir de julio? Las encuestas fabrican candidatos, ¿no? No son ingenuos sobre sus candidatos, ¿no? Y no nos olvidemos que en el caso del Frente Amplio siempre se han equivocado. En 2016 dijeron que no pasamos la valla electoral y obtuvimos la tercera votación de este país. El año pasado, en enero, Enrique y yo estuve en su programa, tampoco aparecíamos, decían que vamos a desaparecer. Así que a nosotros, esta forma de hacer política en que prefieren las encuestas a las propuestas, nos tiene sin cuidado, ¿no? Las miramos, sabemos cuáles son los business, sabemos por dónde van, y entonces que hagan su trabajo, ¿no? Nosotros seguimos trabajando para que la gente nos respalde. Se equivocaron antes, nosotros consideramos que se están volviendo a equivocar. Lo veremos el 11 de abril. Ahora, lo propio de la relación entre el Congreso y el Ejecutivo es que efectivamente haya una nueva constitución, como propone el Frente Amplio, fruto de un referéndum en el gobierno de Marco Arana. Una de las acciones que se hará es convocar a referéndum para que haya una nueva constitución. Hay que revisar bien el tema de los equilibrios de poderes y la colaboración de poderes, porque no nos olvidemos que en este momento tenemos dos problemas. Uno, que el presidente puede arbitrariamente cerrar el Congreso, y dos, que el Congreso puede, si quiere, en cierto modo, ejercer el voto de la mayoría y vacar al presidente. Y entonces, a la luz de lo que nos ha ocurrido en estos tiempos, lo que necesitamos es revisar si esas figuras efectivamente salvaguardan la institucionalidad y el equilibrio de poderes, y los revisaremos. En ese sentido, otra razón más para una nueva constitución. ¿Y la nueva constitución en qué momento se plantearía? ¿Cómo sería esto? ¿Sería
el Congreso con poderes constituyentes, se convocaría una asamblea. ¿En qué punto, en todo caso, del nuevo gobierno se daría esto? No, el Congreso tiene que dedicarse a legislar, a fiscalizar y hacer que las cosas fluyan en una situación además como la que estamos. Lo que hay que hacer es que el presidente convocará a referéndum y la ciudadanía dirá si quiere o no una nueva constitución para el Estado plurinacional, para declarar los derechos de la naturaleza, para darle al Estado mayores competencias para recuperar el derecho a la salud y la educación, y eso se hará con asamblea constituyente, ¿no? Que nos demorará unos 9, 10 meses, pero en asamblea constituyente. Y mientras tanto el Ejecutivo y el Legislativo tienen que avanzar y trabajar para afrontar la grave situación de crisis económica que necesita diversificar nuestra economía, que necesita hacer una reforma tributaria para que los que más dinero tienen efectivamente paguen, para terminar esos abusos y esas gollerías que el Tribunal Constitucional está concediendo a las grandes empresas para hacerle perro muerto a la SUNAT. Todo eso tiene que cambiar. Y sin duda hay que avanzar con las leyes y con las decisiones del Ejecutivo para afrontar los problemas de la educación, los problemas de salud, los problemas del trabajo, los problemas ambientales que hay, y paralelamente la Asamblea Constituyente. Funcionarían en paralelo, entonces, ¿no significaría la cancelación del Parlamento que elegiremos en abril? No, además el Congreso representa a los partidos políticos que han participado en la campaña, pero deja fuera a muchos otros sectores sociales y a muchos sectores ciudadanos que deberían participar de la elaboración de una nueva constitución. Muy bien. Marco Arana, candidato presidencial del Frente Amplio, gracias por participar en Cara a Cara. Suerte en su campaña. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Un saludo. Muchas gracias. Vamos a ir a una pausa, pero regresamos con Julio Silva, presidente de la Asociación Peruana de Derecho Electoral. El derecho electoral hay que consultarlo ahora. No solamente 3 candidatos han vuelto a la vida en medio de grandes acusaciones y excesos en las declaraciones, sino que hasta la lista en Lima del PPC está regresando. Volvemos. Aquí tenemos pues una cuestión de impresión, porque las cédulas, por supuesto, entran a ser impresas el 12 de marzo y esto implica pues que se incluya las candidaturas por las cuales uno va a votar. Hoy se ha resuelto parte de la incertidumbre, de la encrucijada, con la decisión del Jurado Nacional de Elecciones, como debía ser, bien hecho, porque, digamos, sacar a candidatos de carrera tan fácilmente, y eso probablemente haya que revisar las decisiones del Jurado Electoral Especial en un futuro para que el Perú no sea pues siempre como una suerte de un país que pone nerviosos a los organismos internacionales, ¿no? Para, digamos, eliminar bien a los candidatos si es que se va a hacer. Pero ya el Jurado Nacional de Elecciones ha dicho que Forsyth, Ciro Gálvez y López Aliaga siguen en carrera. Ahora hay una decisión sobre la lista del PPC. Hay una resolución del Poder Judicial, acá hay, ¿no? Y por supuesto Martín Vizcarra está presentando un amparo, esto se aleja un poquito del derecho electoral en estricto, pero presenta un amparo al Poder Judicial para parar el proceso en el Congreso que terminaría con su inhabilitación. Recordemos que él encabeza la lista de Somos Perú. Así está, digamos, todavía con varias dudas esta elección, y vamos a conversar con Julio Silva, presidente de la Asociación Peruana de Derecho Electoral. ¿Cómo está, Julio? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Estimado Marco, ante todo también muy buenas noches, Enrique. Gracias por la entrevista. Enrique, Marco era el candidato, pero ya lo despedimos. Bien, gracias por estar con nosotros. A ver, primero, la decisión con respecto a estas 3 candidaturas presidenciales que quedan firmes, eso ya es, digamos, inapelable. En efecto, el día de hoy el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones ha resuelto los recursos de apelación que habían presentado e interpuesto tanto los candidatos a la presidencia George Forsyth y Rafael López Aliaga, y también, por cierto, como bien señalas, el señor Ciro Gálvez. Por lo tanto, con estas decisiones lo que podemos concluir o lo que se determina es que siguen en carrera electoral y van a participar en la elección del 11 de abril. En el caso de Forsyth,
el máximo tribunal electoral ha resuelto declarar nuevamente por segunda vez la nulidad del fallo de la decisión del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1, que lo había excluido también por una segunda vez, pero atendiendo a que a la fecha ya ha vencido el plazo para que los jurados electorales especiales excluyan a los candidatos, por más de que el expediente del señor Forsyth regrese al Jurado Electoral Especial, ya no cabe una nueva exclusión y a lo más se podrían remitir copias al Ministerio Público en caso el Jurado Electoral Especial así lo considere. Bien. En el caso del señor López Aliaga, la decisión del Pleno ha sido distinta. Sí han entrado al tema de fondo. No conocemos todavía, ni en el caso del señor Forsyth, ni en el caso del señor López Aliaga, no conocemos todavía el texto de las resoluciones. Se ha publicado el sentido del fallo. Reitero que en el caso del señor López Aliaga, el jurado sí ha entrado al tema de fondo porque la decisión ha sido declarar fundado el recurso de apelación. Entendemos o anticipamos de que el análisis del jurado ha ido en el sentido de que las conductas que se le atribuían al señor López Aliaga como conductas infractoras a la prohibición de dádivas, las ha considerado que no son tales y por eso pues le ha dado la razón en el recurso de apelación. En el caso del señor Forsyth, al tener una decisión nuevamente de nulidad del fallo de la primera instancia, pues entendemos que el jurado, anticipándonos un poco a lo que pueda hacer la resolución, entendemos que el Jurado Nacional de Elecciones nuevamente ha advertido inconsistencias en la tramitación del expediente de exclusión y también en la resolución en lo que se refiere en concreto a la fundamentación, seguramente. Pero le está entonces enmendando la plana al Jurado Electoral Especial, porque claro, de todas maneras ha habido esta decisión en este sentido, pero en los últimos días hemos tenido pues otra vez tweets, por ejemplo, el secretario general de la OEA diciendo, oye, Perú, ¿qué está pasando, no? O sea, tú no puedes estar excluyendo candidatos presidenciales por quítame estas pajas. ¿Sería momento quizás de revisar un poquito los procedimientos de una instancia como la del Jurado Electoral Especial? Sí, que coincido plenamente con tu apreciación, porque efectivamente estas exclusiones que han sido noticia en estos últimos días, creo que deben llamar a la reflexión no solo al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, a los miembros de este Tribunal Electoral, sino también al Congreso de la República, al actual y al siguiente, porque como parte de la reforma electoral, creo que en las últimas elecciones hemos estado transitando hacia una sobreregulación que en algunos casos también ha terminado por vulnerar los derechos políticos de los candidatos, algunos de los cuales han sido excluidos bajo criterios extremadamente legalistas y formalistas. Incluso, como bien señalabas, el día de ayer el secretario general de la OEA, el señor Luis Almagro, hizo un comentario claramente referido a la situación electoral peruana que estamos viviendo, señalando que pues, las exclusiones deben proceder frente o como consecuencia de ofensas graves, infracciones graves a la normativa electoral. A ello se suma además la carta que presentó el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, que también en pocas palabras le dijo al presidente del jurado que de confirmarse estas exclusiones, pues estaríamos se estaría atentando contra la Convención Americana de Derechos Humanos y las sentencias que ha emitido la Corte Interamericana sobre esta materia, ¿no? Así que evidentemente creo que es momento de analizar hacia dónde está yendo nuestra normativa electoral en lo que se refiere al procedimiento de inscripción en concreto, que se ha vuelto más una carrera de obstáculos para los candidatos, que distrae en muchos momentos, distrae la atención de los candidatos en estas cuestiones, disquisiciones legales y no en el debate y confrontación y exposición. Y que se presta, Julio, para que candidatos pues digan que en el Perú pues se comete fraude, ¿no? Porque sí. Entonces, claro, el discurso se va degradando y la percepción ciudadana, lamentablemente, en algunos casos puede ir acompañando esa degradación. Así que, efectivamente, muy acertado esto, y yo creo que el Jurado Electoral Especial se debe pegar menos a la letra y más al sentido común, a la lógica y al derecho democrático. Nos quedan un par de minutitos y era para comentarle el tema de acá también ya entra a tallar el Poder Judicial, y el Poder Judicial entra a tallar tanto por el lado de la decisión de que funcione pues o que siga firme la lista por Lima del PPC, que había sido también eliminada, y por lo que podría ser el recurso presentado por Martín Vizcarra para parar su inhabilitación en el Congreso, que tiene relación directa con las elecciones de abril. ¿Cómo juega ahí el Poder Judicial su papel?
A ver, en principio nuestro sistema electoral está diseñado de tal forma que las decisiones, los pronunciamientos que adopta el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones son decisiones en última y definitiva instancia. A partir de ahí, a partir de la jurisprudencia constitucional emitida por el Tribunal Constitucional, se ha considerado, se ha establecido de que estas decisiones del Jurado Nacional de Elecciones pueden ser cuestionadas a nivel constitucional cuando se considere que han agraviado o vulnerado derechos constitucionales, y la vía prevista para este tipo de cuestionamientos es el proceso de amparo, de tal manera que pues en los últimos años frente a este tipo de exclusiones hay candidatos que han presentado estas demandas de amparo, incluso algunas han sido de conocimiento hasta por el mismo Tribunal Constitucional. En horas de la tarde, efectivamente nos hemos enterado, hemos tomado conocimiento de que, por intermedio además del mismo candidato presidencial del PPC, el señor Bengolea, de que el Poder Judicial y en concreto el Cuarto Juzgado Contencioso Administrativo de Lima habría, mediante una medida cautelar, habría ordenado que se suspendan los efectos de dos resoluciones, la resolución del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2 y la resolución del Jurado Nacional de Elecciones, que, en otras palabras, declararon o rechazaron la inscripción de 33 candidatos al Congreso de la República por el Distrito Electoral de Lima del Partido Popular Cristiano. Por lo tanto, a raíz de esta medida cautelar, que reitero, suspende los efectos de estas resoluciones del sistema electoral, pues lo que plantea el señor Bengolea es que estos 33 candidatos al Congreso regresen. En un primer momento no teníamos todavía el detalle de esta medida cautelar. Vuelvo a reiterarlo, quien habría emitido el órgano jurisdiccional que habría emitido sería el Cuarto Juzgado Contencioso Administrativo. De inicio eso ya nos llama un poco la atención porque entendemos entonces que no estamos ante un proceso de amparo, sino un proceso contencioso administrativo. Y vuelvo a reiterarlo, las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones o contra ellas, el único camino en todo caso que queda para poder cuestionar este tipo de decisiones del sistema electoral viene a ser el proceso de amparo. Por lo tanto, sí, es llamativo que sea un juzgado contencioso administrativo. A partir de ahí, como lo señalabas, hay que tener en cuenta los plazos, los plazos para la inscripción, para la impresión, del material electoral. Vamos a ver si el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2 termina acatando esta decisión del Cuarto Juzgado Contencioso Administrativo. Perfecto. Sigue la incertidumbre, entonces los plazos también vencen acá en la televisión. Gracias, Julio Silva, presidente de la Asociación Peruana de Derecho Electoral, por acompañarnos esta noche. Vamos a una pausa. Regresamos con lo último. Con la mascarilla puesta nos despedimos, todos ya por salir. Por favor, no bajen la guardia, sigan con la programación de TV Perú y nos reencontramos, en este caso, el lunes. Buenas noches.